Al Pacino, la leyenda de Scarface, va al podcast de Joe Rogan y dice que los andaluces son culturalmente propensos al crimen y que Antonio Banderas interpreta criminales porque está en su ADN cultural. 2.8 millones de personas escuchan en vivo mientras insulta a toda una región de España. Lo que Pacino no sabe es que Banderas está viendo desde Madrid, y está a punto de darle la lección más elegante de su vida. Una semana después, Pacino está volando a Andalucía como invitado de Banderas para descubrir la verdad. Lo que pasó cambió para siempre como Hollywood ve a España. Beverly Hills, California. Septiembre de 2023. Los estudios de The Joe Rogan Experience brillan bajo las luces LED mientras se prepara para una de las entrevistas más esperadas del año. Al Pacino, la leyenda viviente de 83 años, está sentado cómodamente en el sillón de cuero negro, ajustándose la chaqueta de diseñador que lo ha acompañado a través de décadas de alfombras rojas y ceremonias de premios. Es una versión rara y especial del podcast, grabada en Los Ángeles específicamente para acomodar la agenda del legendario actor. Pacino luce relajado, casi patriarcal, con esa sonrisa característica que ha seducido a audiencias durante más de 5 décadas. Sus ojos siguen siendo intensos, esa mirada penetrante que convirtió a Michael Corleone en un ícono cinematográfico inmortal. Joe Rogan, vestido con su habitual camiseta negra y jeans, está claramente emocionado de tener a una de las figuras más importantes de la historia del cine americano sentada frente a él. El estudio está lleno de humo artificial y la energía eléctrica que caracteriza las mejores entrevistas del podcast más influyente del mundo. Antes de que empecemos oficialmente, tengo que decirte que Scarface cambió mi vida cuando era adolescente, dice Rogan mientras ajusta sus audífonos. Esa película definió lo que significa ser un jefe, un alfa male en América. Pacino sonríe con esa mezcla de orgullo y cansancio que viene de haber escuchado elogios similares durante 4 décadas. Joe, esa película fue especial. Muy especial. Todavía no puedo caminar por la calle sin que alguien me grite, "Say hello to my little friend". Ambos ríen mientras las cámaras capturan cada gesto, cada expresión facial que será analizada por millones de fans alrededor del mundo. Pero hablemos en serio, Rogan se inclina hacia adelante con esa intensidad que caracteriza sus mejores momentos. Tony Montana era cubano en la película, pero el personaje representaba algo más grande sobre la inmigración latina en América, ¿no? Pacino asiente, entrando en lo que claramente va a ser una de esas reflexiones profundas que han caracterizado sus entrevistas más memorables. Absolutamente, Joe. Mira, cuando Brian De Palma me ofreció ese papel, sabía que estaba tocando algo muy real, muy crudo sobre la experiencia inmigrante en este país. Los latinos que vienen aquí, muchos vienen huyendo de la pobreza, de la violencia, de situaciones desesperadas. Exacto, Rogan asiente entusiasmado. Y algunos, como Tony Montana, toman el camino fácil hacia el éxito americano. Es la verdad dura, Joe. Pacino se recuesta en su silla, adoptando esa pose de autoridad que ha perfeccionado durante décadas. Mira, yo crecí en el Bronx. Vi de primera mano cómo algunos inmigrantes, especialmente los de países más, digamos, más primitivos, más desesperados, llegan aquí y piensan que el crimen es su única opción. Rogan asiente, claramente enganchado en la conversación. ¿Te refieres a países específicos? Pacino hace una pausa teatral, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras, pero en realidad está preparándose para soltar una bomba de ignorancia que resonará durante semanas. Bueno, obviamente Cuba, como en la película, pero también lugares como España, especialmente el sur de España, Andalucía y esos lugares. Mira, Joe, no quiero sonar insensible, pero hay una realidad que Hollywood no quiere tocar. Los ojos de Rogan se iluminan. Sabe que están entrando en territorio controversial, exactamente el tipo de contenido que hace que sus podcasts se vuelvan virales. ¿Qué tipo de realidad? Los españoles del sur, especialmente los andaluces, tienen una cultura muy, ¿cómo decirlo sin ofender? Pacino gesticula con las manos. Muy pasional, muy intensa, pero también muy propensa a la violencia, al crimen organizado. ¿Es cultural, entiendes? Rogan se inclina más hacia adelante, completamente absorbido. ¿Estás diciendo que hay algo inherente en la cultura española que predispone al crimen? No inherente, pero, mira, Joe, cuando hice mi investigación para Scarface, estudié mucho sobre inmigración latina. Y los españoles, especialmente los del sur, vienen de una historia de ocupación árabe, de gitanos, de culturas muy tribales donde la venganza y la violencia eran formas normales de resolver conflictos. Pacino está hablando con la confianza de alguien que ha sido tratado como una autoridad cultural durante décadas, sin darse cuenta de que cada palabra está siendo grabada para la posteridad. Es como los italianos del sur, ¿sabes? Continúa. Yo soy italiano-americano, puedo decir esto. Los sicilianos, los napolitanos, trajeron cierta mentalidad tribal a América. Los españoles trajeron algo similar, pero con más, ¿cómo decirlo? Más desesperación económica. Eso es fascinante, dice Rogan. Nunca había pensado en esa conexión histórica. Joe, cuando ves las estadísticas de crimen en ciudades americanas con grandes poblaciones españolas, especialmente inmigrantes recientes de Andalucía, los números hablan por sí solos.
Pacino se está inventando estadísticas sobre la marcha, pero las dice con tal convicción que Rogan simplemente asiente. Los andaluces que llegan aquí, muchos vienen sin educación formal, sin habilidades modernas, pero con esa mentalidad de hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Es una mentalidad que funciona en pueblos pequeños de España, pero en ciudades americanas modernas se convierte en criminalidad. ¿Has conocido españoles así personalmente? Pacino sonríe con aire de superioridad. Después de 50 años en Hollywood, he conocido a todo tipo de gente. Y te puedo decir que los actores españoles, especialmente los de Andalucía, traen esa misma intensidad primitiva a su trabajo. Es auténtico porque viene de una cultura donde la supervivencia requiere cierto nivel de agresividad. Rogan está tomando notas mentales, claramente planeando usar este material para futuras conversaciones. ¿Estás pensando en alguien específico? Bueno, no quiero nombrar nombres, dice Pacino con falsa modestia, pero hay actores españoles muy famosos que básicamente han construido sus carreras interpretando criminales latinos porque esa intensidad está en su ADN cultural. Hace una pausa deliberada, saboreando el momento. Antonio Banderas, por ejemplo. Buen actor, no me malentiendas, pero observa sus papeles más exitosos, siempre el latino misterioso, el seductor peligroso, el criminal con corazón. No es coincidencia, Joe. Está interpretando lo que conoce culturalmente. Eso tiene mucho sentido, Rogan asiente. Como tú interpretando italoamericanos. Exacto, pero hay una diferencia importante. Pacino se inclina hacia adelante. Los italoamericanos, especialmente después de la segunda o tercera generación, nos integramos completamente a la sociedad americana. Tenemos senadores, jueces, empresarios legítimos. Los españoles, especialmente los andaluces, tienden a mantenerse en comunidades cerradas donde esas viejas mentalidades persisten. Pacino está completamente en su elemento ahora, hablando con la autoridad de alguien que ha sido tratado como un oráculo cultural durante décadas. Mira, Joe, no estoy siendo racista. Estoy siendo realista. Cuando estudié para Scarface, leí mucho sobre patrones de inmigración. Los españoles del sur llegan a América con menos educación que otros europeos, pero con más desesperación económica y más disposición a tomar riesgos extremos. ¿Y eso se traduce en tasas de criminalidad más altas? Las estadísticas son claras, Joe. No puedo citarte números exactos de memoria, pero ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York, Weber tienes concentraciones grandes de inmigrantes andaluces recientes, ves aumentos en ciertos tipos de crimen, fraude, contrabando, violencia doméstica. Rogan está completamente enganchado, sin cuestionar ni una sola de las estadísticas que Pacino está improvisando. Es cultural, ¿entiendes? Continúa Pacino. En Andalucía, la economía subterránea ha sido normal durante siglos. Contrabando con África del Norte, trabajo en negro, familias que operan outside del sistema legal oficial. Cuando esa mentalidad llega a América, gesticula dramáticamente. Se convierte en lo que vemos en películas como Scarface. Gente que ve el sistema legal americano no como algo que hay que respetar, sino como algo que hay que circunnavegar para sobrevivir. Esto es increíble, dice Rogan. Nunca había oído esta perspectiva histórica sobre inmigración española. La mayoría de la gente no lo sabe porque Hollywood no quiere tocar el tema. Es políticamente incorrecto señalar diferencias culturales reales entre grupos de inmigrantes. Pacino se recuesta, claramente satisfecho con su análisis improvisado. Pero si realmente quieres entender personajes como Tony Montana, tienes que entender que vienen de culturas donde la violencia y el crimen no son aberraciones morales, son estrategias de supervivencia que han funcionado durante generaciones. ¿Y crees que eso se aplica a actores españoles en Hollywood? Absolutamente. Mira los roles que interpretan. Banderas, por ejemplo, casi nunca interpreta al profesor universitario, al médico respetable, al businessman legítimo. Siempre es el amante latino, el criminal seductor, el revolucionario apasionado. Pacino hace una pausa para tomar agua, preparándose para su golpe final. Y no es porque los directores sean racistas. Es porque él trae esa autenticidad cultural a esos roles. Cuando Banderas interpreta a un criminal, no está actuando, está canalizando siglos de cultura andaluza donde bending the rules era necesario para sobrevivir. Eso es una perspectiva totalmente nueva para mí, dice Rogan. Joe, en mi experiencia, los mejores actores siempre están interpretando versiones heightened de sí mismos. Yo interpreto italoamericanos porque entiendo esa cultura desde adentro. Banderas interpreta latinos criminales porque entiendo esa cultura desde adentro. ¿Has trabajado con él? No directamente, pero hemos estado en los mismos eventos, las mismas fiestas de Hollywood. Y puedo decirte que incluso en situaciones sociales, hay una intensidad ahí, una kind of edge que reconozco de mis días en el Bronx. Pacino sonríe con aire de superioridad cultural. No es malo, ¿entiendes? Es auténtico, pero es definitivamente diferente a la manera como actores de otras culturas europeas se comportan en Hollywood. ¿Diferente cómo? Más tribal, más protective de su territory. Los actores británicos, por ejemplo, son muy civilizados, muy diplomáticos.
Los franceses son arrogantes pero sofisticados. Los españoles, especialmente los andaluces, son más raw, más unpredictable. Rogan está claramente fascinado, sin darse cuenta de que está siendo testigo de uno de los displays de ignorancia cultural más espectaculares en la historia de su podcast. ¿Crees que esa rawness es lo que hace que actores como Banderas sean tan convincentes en roles criminales? Sin duda. Mira, yo he estudiado acting durante 50 años. He trabajado con the best directors del mundo. Y te puedo decir que la diferencia entre good acting y great acting es authenticity. Se inclina hacia adelante con intensidad. Cuando Banderas interpreta a un criminal, está sin algo real de su background cultural. No está imaginando cómo sería ser un criminal, está channeling memoria cultural de generaciones de andaluces que tuvieron que aprender outside the lab para sobrevivir. Eso es increíble, Rogan está completamente absorbido. Nunca había pensado en acting de esa manera. Es anthropology, Joe. Los mejores actors son anthropologists unconscious de sus propias culturas. Pacino se pone de pie y camina un poco por el estudio, claramente disfrutando de su papel como educator cultural. Por eso, Scarface resonó tanto. No era solo about Cuban immigrants, era about cualquier culture que viene a América con esa mentalidad de survival by any means necessary. ¿Y crees que esa mentalidad es más común en certain cultures? Absolutamente. Cultures que han experienced equipación, poverty, political instability durante centuries, Southern Italy, parts of Spain, some areas de Eastern Europe, these cultures develop coping mechanisms que pueden look like criminality en modern American context. Rogan asiente, completamente convencido por la autoridad con la que Pacino habla. Los andaluces, specifically, han dealing con equipación árabe, poverty extrema, arselastien geográfico durante más de 1000 años. Esa experience creates una mentalidad muy específica about authority, about rules, about survival. Y eso persiste generación tras generación. Cultural memory is very powerful, Joe. Even Spanish immigrants que llegan a América with good intentions, con desire de succeed legally, still carry esa memoria cultural de circumventing authority cuando es necesario. Pacino regresa a su silla, claramente satisfecho con su performance cultural. Por eso actors como Banderas son tan effective en certain roles. No están acting, están acting cultural DNA. Esta ha sido una of the most enlightening conversations que he tenido about culture y acting, dice Rogan mientras mira hacia las cámaras. Joe, la truth es que Hollywood no wants to acknowledge estas diferencias culturales porque es políticamente incorrect. Pero if you really want to understand great acting, tienes que understand las cultural foundations que make certain performances authentic. Lo que Al Pacino no sabe es que esta conversación está siendo vista en vivo por más de 2.8 millones de personas, incluyendo una muy específica en Madrid que está a punto de darle la lección más elegante de su vida. En su casa de La Moraleja, Antonio Banderas está viendo el podcast en tiempo real, y con cada palabra de Pacino, su expresión se endurece. No por ira, por determinación. Es hora de que una leyenda de Hollywood aprenda sobre la verdadera España. Madrid, España. 11:47 de la noche hora local. Antonio Banderas está en su estudio privado, rodeado de libros de historia española, fotografías familiares, y recuerdos de una carrera de 5 décadas. La transmisión en vivo del podcast de Joe Rogan acaba de terminar, y el silencio en la habitación es ensordecedor. Su esposa Nicole entra discretamente, notando la tensión en sus hombros. ¿Antonio? ¿Estás bien? Antonio se gira lentamente, con esa expresión que Nicole ha aprendido a reconocer después de años de matrimonio. No es ira, es determinación pura. Nicole, acabo de escuchar a Al Pacino, una persona que respeto profundamente como actor, describir a mi pueblo, mi cultura, mi familia, como criminales inherentes en televisión internacional. Nicole se sienta a su lado, tomando su mano. ¿Qué vas a hacer? Antonio mira hacia su biblioteca, donde los libros de historia andaluza conviven con biografías de Federico García Lorca, Pablo Picasso y Manuel de Falla. Voy a hacer lo que mi tierra me enseñó, educar con dignidad. Al día siguiente, 6 de la mañana hora de Los Ángeles. El teléfono de Joe Rogan suena mientras está preparando su café matutino. Es su productor principal, Jamie Vernon. Joe, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Antonio Banderas quiere venir al podcast. Urgentemente. Su representante llamó a las 5 de la mañana. Rogan se detiene a mitad de su rutina. ¿Banderas? ¿Por qué? Aparentemente vio el episodio con Pacino. Su gente dice que quiere proporcionar contexto histórico sobre los comentarios de Al. Rogan siente una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabe que cuando alguien del calibre de Banderas pide proporcionar contexto, usualmente significa que alguien dijo algo profundamente incorrecto. ¿Cuándo quiere venir? Hoy. Esta tarde. Su equipo ya compró boletos para volar desde Madrid. 2 días después, los estudios de The Joe Rogan Experience están preparados para lo que podría ser uno de los episodios más tensos en la historia del podcast. Antonio Banderas entra al estudio con la elegancia de un torero entrando al ruedo, pero hay algo en sus ojos que sugiere que esta corrida será diferente. Viste un traje azul marino impecable,
su cabello blanco perfectamente peinado, y lleva consigo una cartera de cuero que contiene lo que parece ser documentos cuidadosamente organizados. Antonio, gracias por venir, dice Rogan, claramente nervioso. Tengo que admitir, después de ver tu representante, no estoy seguro de qué esperar. Antonio se sienta con esa gracia natural que ha caracterizado todas sus apariciones públicas durante décadas, pero hay una intensidad en su postura que Rogan no había anticipado. Joe, primero quiero agradecerte por darme esta oportunidad de responder. En mi cultura, cuando alguien habla sobre tu familia, tu pueblo, tu historia, tienes la responsabilidad de responder. No con ira, sino con verdad. Rogan ajusta sus audífonos, sintiendo que está a punto de presenciar algo histórico. Antonio, Al Pacino es una leyenda. Estoy seguro de que no tenía intención de ofender. Joe, Antonio levanta una mano con elegancia. No estoy aquí para atacar a Al Pacino. Respeto enormemente su trabajo como actor. Estoy aquí para educar sobre algo que él claramente no entiende, la verdadera historia de Andalucía y el pueblo español. Antonio abre su cartera y saca varios documentos. No está improvisando, esto está meticulosamente preparado. ¿Puedo contarte una historia, Joe? Por supuesto. Mi bisabuelo, José Banderas, era albañil en Málaga a finales del siglo XIX. Trabajaba construyendo las mismas casas y edificios que los turistas admiran hoy. Mi bisabuela, Carmen, era costurera. Hacía ropa para toda la familia con sus propias manos. Antonio habla con esa cadencia natural que convierte cualquier anécdota en poesía. Según lo que Al Pacino dijo en tu programa, mis bisabuelos eran primitivos y propensos al crimen porque eran andaluces. Antonio, no creo que Al quisiera decir. Joe, déjame terminar la historia. José y Carmen tuvieron 7 hijos. Uno se convirtió en maestro de escuela. Otro en médico rural. Mi abuelo, Antonio como yo, se convirtió en guardia civil, la policía española. ¿Entiendes la ironía? Rogan comienza a verse incómodo. El hombre que Al Pacino describiría como culturalmente predispuesto al crimen, dedicó su vida a proteger la ley y el orden en su comunidad. Antonio saca una fotografía antigua de su cartera, un hombre en uniforme de guardia civil, con bigote y expresión seria. Esta es mi familia, criminal, Joe. Trabajadores honestos que construyeron una sociedad mejor para sus hijos. Rogan mira la fotografía, claramente replanteándose todo lo que había aceptado como verdad 2 días antes. Pero permíteme contarte sobre la cultura criminal de Andalucía que él describió con tanta autoridad. Antonio saca otro documento, páginas impresas con estadísticas oficiales. Andalucía tiene la tasa de criminalidad más baja de España. Más baja que Madrid, más baja que Barcelona, más baja que cualquier región del norte que él podría considerar más civilizada. ¿En serio? Joe, los números son públicos. Puedes verificarlos esta misma noche. Andalucía, esa región que él describió como culturalmente propensa al crimen, es literalmente la región más segura de España. Rogan está claramente procesando información que contradice completamente lo que había aceptado como verdad. ¿Y sabes por qué Andalucía es tan segura? Continúa Antonio. Por la misma razón que él no entendió, porque nuestra cultura está basada en familia, comunidad y respeto mutuo. Antonio se inclina hacia adelante, pero no de manera agresiva. Es la postura de un maestro explicando algo importante a un estudiante. Al mencionó que los andaluces vienen de siglos de ocupación árabe. Es cierto. ¿Sabes qué crearon esos siglos de convivencia? No criminalidad. Crearon la cultura más tolerante y sofisticada de la Europa medieval. Saca otro documento, fotografías de la Alhambra, de la Mezquita de Córdoba, de los jardines del Alcázar de Sevilla. Mientras el resto de Europa estaba quemando libros y persiguiendo científicos, Andalucía era el centro mundial de matemáticas, medicina, filosofía y arte. Judíos, musulmanes y cristianos vivían y trabajaban juntos. ¿Eso te suena primitivo, Joe? No, definitivamente no. Al habló sobre memoria cultural de circunnavegar la autoridad. ¿Sabes cuál es nuestra verdadera memoria cultural, Joe? Antonio se pone de pie y camina un poco por el estudio, pero sus movimientos son elegantes, profesorales. Nuestra memoria cultural es de resistencia contra la injusticia. Sí, nos resistimos a autoridades corruptas. Nos resistimos a invasores. Nos resistimos a dictadores como Franco, que intentó destruir nuestra cultura durante 40 años. Su voz se carga de emoción, pero controlada. ¿Y sabes qué hicimos durante esos 40 años de dictadura? No nos convertimos en criminales. Preservamos nuestra cultura en secreto. Los abuelos enseñaban flamenco a sus nietos en sótanos. Los padres contaban historias de tolerancia religiosa cuando Franco predicaba odio. Antonio, esto es. ¿Sabes quién más viene de esa memoria cultural de resistencia? Antonio interrumpe suavemente. Los judíos, los irlandeses, los afroamericanos. Cualquier pueblo que ha sido oprimido desarrolla estrategias de supervivencia cultural. Regresa a su asiento, mirando directamente a las cámaras. Pero Al Pacino confundió supervivencia cultural con criminalidad.
Confundió resistencia a la opresión con tendencias criminales. Rogan está claramente impactado por la claridad y pasión de la respuesta de Antonio. ¿Y sobre tus roles en Hollywood? Antonio sonríe por primera vez en toda la conversación. Ah, sí. Al dijo que interpreto criminales porque está en mi ADN cultural. ¿Sabes cuál fue mi primer papel en una película americana, Joe? ¿Cuál? Los Reyes del Mambo. Interpretaba a un músico cubano, no un criminal. Un artista. Antonio enumera con sus dedos. Filadelfia, interpretaba a un amante comprensivo y leal. Entrevista con el vampiro, una criatura sobrenatural, no un criminal. Evita, Juan Perón, un presidente. La máscara del zorro, un héroe justiciero. ¿Tienes razón? Joe, he interpretado doctores, artistas, revolucionarios que luchaban por la justicia, padres amorosos, espías que salvaban el mundo. He interpretado criminales también, sí. ¿Sabes por qué? Porque soy actor. Los actores interpretan todo tipo de personajes. Antonio saca su último documento, una lista impresa de todos sus roles cinematográficos. De mis 60 películas, menos del 15% involucran personajes que podrían considerarse criminales, pero al solo recordó esos porque confirmaban su prejuicio preexistente. Rogan está revisando la lista, claramente sorprendido. ¿Y sabes qué personajes he interpretado más frecuentemente? Padres, amantes, artistas, hombres que luchan por proteger a sus familias. Antonio, tengo que admitir que todos nosotros cometimos un error de percepción. Joe, no es solo un error de percepción. Es algo más profundo y más peligroso. Antonio se sienta en el borde de su silla, claramente preparándose para el punto más importante de toda la conversación. Cuando una figura respetada como Al Pacino dice en televisión internacional que los andaluces son culturalmente propensos al crimen, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Pasa que millones de personas que nunca han estado en España, que nunca han conocido a un andaluz, que nunca han estudiado nuestra historia, aceptan esa autoridad como verdad. Su voz se vuelve más intensa, pero nunca pierde la elegancia. Pasa que niños andaluces que viven en Estados Unidos van a la escuela y otros niños les dicen que sus familias son criminales porque Al Pacino lo dijo. Nunca pensé en eso. Pasa que empresarios americanos dudan en hacer negocios con empresas andaluzas porque han escuchado que somos culturalmente propensos al crimen. Antonio se pone de pie nuevamente, pero esta vez camina hacia las cámaras. Joe, quiero hablar directamente a tu audiencia. Quiero hablar a los 2.8 millones de personas que escucharon lo que Al dijo sobre mi pueblo. Mira directamente al lente principal. Andalucía produce el mejor aceite de oliva del mundo. Nuestros ingenieros diseñan los trenes de alta velocidad más avanzados de Europa. Nuestros médicos realizan cirugías que salvan vidas todos los días. Nuestros maestros educan a la próxima generación de científicos, artistas y líderes. Su voz se carga de orgullo genuino. Pablo Picasso era andaluz. Federico García Lorca era andaluz. Manuel de Falla era andaluz. ¿Les parece que venimos de una cultura primitiva propensa al crimen? Regresa a su asiento, pero mantiene contacto visual con las cámaras. Al Pacino es un gran actor, pero es un antropólogo terrible. Confundió estereotipos de Hollywood con realidad cultural. Antonio, ¿qué quieres que la gente entienda sobre esta situación? Quiero que entiendan 3 cosas, Joe. Antonio cuenta con sus dedos. Primero, nunca acepten autoridad cultural de alguien solo porque sea famoso. La fama en un campo no da expertise en otros campos. Segundo, antes de formar opiniones sobre otras culturas, hagan su propia investigación. Lean historia real, estudien estadísticas reales, hablen con personas reales de esas culturas. Y tercero, Antonio hace una pausa, claramente preparándose para su punto final. Tercero, recuerden que detrás de cada estereotipo hay familias reales, niños reales, comunidades reales que sufren cuando esos estereotipos se perpetúan desde plataformas poderosas. Rogan está claramente emocionado. Antonio, esta ha sido una de las conversaciones más educativas que he tenido en este podcast. Joe, no he terminado. Tengo una propuesta para Al Pacino. ¿Una propuesta? Rogan se inclina hacia adelante, claramente intrigado. Antonio sonríe con esa calidez que ha caracterizado sus mejores momentos en pantalla, pero hay algo más profundo en su expresión, la sabiduría de alguien que ha decidido convertir un insulto en una oportunidad de educación. Quiero invitar a Al Pacino a Andalucía. No como turista, no como celebridad, sino como estudiante. ¿En serio? ¿Completamente en serio, Joe? Quiero que venga a mi tierra por una semana. Que conozca a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Que vea con sus propios ojos si somos los criminales culturales que describió. Antonio se gira hacia las cámaras principales. Al, si estás viendo esto, te hago esta invitación pública, ven a Málaga como mi huésped. Conoce a la gente real detrás de tus estereotipos. Rogan está claramente emocionado por la dirección que está tomando la conversación. ¿Y si acepta? Si acepta, le voy a mostrar la verdadera Andalucía.
No la versión romantizada para turistas, sino la Andalucía real donde familias trabajadoras han construido una vida digna durante generaciones. Antonio regresa a su cartera y saca un itinerario ya preparado. Día 1. Conocerá a mi familia. Mi hermano es ingeniero civil, mi prima es médica, mi tío es profesor de universidad. Verá si detecta alguna propensión cultural al crimen. Esto es increíble. Día 2. Visitará empresas andaluzas. Veremos si encuentra esa economía subterránea que describió con tanta autoridad. Antonio está claramente disfrutando este momento, no con malicia, sino con la satisfacción de alguien que sabe que está a punto de cambiar una perspectiva fundamental. Día 3. Iremos a Córdoba. Le mostraré la mezquita, las bibliotecas donde se tradujeron los textos griegos que preservaron la sabiduría occidental durante la Edad Media. Hablaremos sobre esa cultura primitiva que mencionó. ¿Y los otros días? Día 4. Granada. La Alhambra. El legado arquitectónico y científico que los andaluces crearon cuando el resto de Europa estaba en lo que ustedes llaman dark ages. Antonio se pone de pie, caminando con esa elegancia natural. Día 5. Sevilla. Conocerá a familias gitanas, esas personas que piensa que son tribales y violentas. Verá su arte, su música, su filosofía de vida basada en familia y respeto. ¿Y el último día? El último día, Joe, Al y yo nos sentaremos en mi casa, tomaremos café, y hablaremos como dos hombres mayores que han aprendido algo sobre humildad y respeto mutuo. Rogan está claramente emocionado por la magnitud de lo que está presenciando. Antonio, ¿realmente crees que Al va a aceptar? No lo sé, Joe. Pero espero que sí, porque esta no es solo una oportunidad para que Al aprenda sobre Andalucía. Es una oportunidad para que demuestre que los grandes hombres pueden admitir cuando están equivocados y hacer algo al respecto. 4 días después, Los Ángeles. Al Pacino está en su casa de Beverly Hills, una mansión que refleja décadas de éxito en Hollywood. Está viendo clips del podcast de Banderas en su iPad, con una expresión que va cambiando gradualmente de defensiva a contemplativa. Su asistente personal, Marcus, entra con una taza de café espresso. Al, Variety, The Hollywood Reporter, y CNN han llamado pidiendo comentarios sobre la respuesta de Banderas. ¿Qué están diciendo los medios? Mayoritariamente están elogiando la elegancia de su respuesta. Algunos están cuestionando la precisión de tus comentarios originales. Pacino suspira profundamente. En 70 años de vida y 50 de carrera, rara vez se ha sentido tan pequeño. Marcus, investiga todo lo que puedas sobre Andalucía. Historia, estadísticas de criminalidad, economía, todo. ¿Estás considerando la invitación de Banderas? Pacino mira hacia la ventana, contemplando las colinas de Hollywood. Marcus, en mi vida he interpretado presidentes, criminales, poetas, locos, pero nunca he interpretado a un hombre que admite públicamente que estaba equivocado. Esa tarde, Pacino está en el teléfono con su publicista de toda la vida, Martin Scorsese, no el director, sino el publicista que tomó el nombre como homenaje. Martí, ¿qué tan malo es esto? Al, honestamente, no es catastrófico, pero tampoco es bueno. La respuesta de Banderas fue tan elegante que tú quedas como, bueno, como alguien que habló sin saber. ¿Recomendaciones? 2 opciones, ignorar todo y esperar a que pase, o aceptar la invitación de Banderas y hacer de esto una oportunidad de crecimiento público. ¿Qué harías tú? Al, te conozco desde hace 30 años. Eres muchas cosas, pero no eres cobarde. Y tampoco eres idiota. Si Banderas tiene la confianza de invitarte a su tierra después de lo que dijiste, es porque sabe que su cultura puede defenderse sola. 2 días después, un comunicado de prensa sorprende a toda la industria del entretenimiento. Al Pacino acepta la invitación de Antonio Banderas para visitar Andalucía. Los dos actores pasarán una semana juntos explorando la cultura y historia andaluza. El viaje será documentado para un especial televisivo que se emitirá simultáneamente en Estados Unidos y España. Málaga, España. Una semana después, el aeropuerto está lleno de periodistas internacionales mientras Al Pacino desciende de un jet privado. Se ve nervioso, vulnerable de una manera que el público rara vez ha visto en una de las leyendas más importantes de Hollywood. Antonio lo espera en la pista, vestido casualmente pero elegante, camisa blanca, pantalones oscuros, esa sonrisa cálida que desarma cualquier tensión. Al, bienvenido a Andalucía. Se abrazan brevemente, y las cámaras capturan el momento exacto donde la tensión se convierte en curiosidad mutua. Antonio, tengo que admitir que estoy nervioso. ¿Por qué? Porque tengo 70 años y esta es la primera vez en mi vida que vengo a un lugar donde públicamente insulté a toda la cultura local. Antonio ríe genuinamente. Al, si solo viniéramos gente que nunca ha dicho nada ignorante sobre Andalucía, este aeropuerto estaría muy vacío. Durante el viaje en coche hacia Málaga, Pacino mira por la ventana con ojos nuevos. Ve autopistas modernas, edificios contemporáneos, señales en múltiples idiomas, tecnología de primer mundo. Antonio, esto no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Honestamente, algo más rústico. Al, Málaga tiene más kilómetros de fibra óptica per cápita que Los Ángeles.
Somos la capital tecnológica del sur de Europa. Pacino procesa esta información en silencio. Día 1. La casa de la familia Banderas en el centro histórico de Málaga. Es una casa tradicional andaluza, pero claramente habitada por una familia de clase media profesional. Libros, arte, fotografías familiares, tecnología moderna integrada seamlessly con arquitectura tradicional. Los hermanos de Antonio reciben a Pacino con calidez pero sin servilismo. Son claramente personas educadas, sofisticadas, exitosas en sus propios campos. Este es mi hermano Juan. Ingeniero civil. Diseñó parte del sistema de metro de Málaga. Juan estrecha la mano de Pacino con firmeza. Señor Pacino, espero que disfrute su visita. Antonio nos ha contado mucho sobre usted. ¿En serio? ¿Qué les ha contado? Juan sonríe diplomáticamente. Que es usted un gran actor con muchas cosas que aprender sobre Andalucía. Durante la cena, Pacino está claramente impresionado por la conversación. La familia habla de política internacional, arte, ciencia, tecnología. Juan menciona casualmente que acaba de regresar de una conferencia en MIT. La prima Carmen, la médica, describe una técnica quirúrgica innovadora que está desarrollando. Esto es embarazoso de admitir, dice Pacino, pero esperaba algo diferente. ¿Qué esperabas, Al? Pregunta Antonio gentilmente. No lo sé. Algo más stereotypical. Los estereotipos existen para hacer la vida más simple, dice Juan. Pero la vida real es siempre más compleja que los estereotipos. Día 2. Empresas tecnológicas en el Parque Tecnológico de Andalucía. Pacino visita startups que desarrollan software para empresas internacionales, laboratorios que investigan energía solar, empresas que diseñan sistemas de transporte para ciudades inteligentes. Esto es lo que Al describió como economía subterránea, dice Antonio con ironía suave. En cada empresa, Pacino conoce a jóvenes profesionales andaluces que hablan múltiples idiomas, que han estudiado en universidades internacionales, que compiten en mercados globales. Mi imagen de Andalucía estaba completamente equivocada, se admite Pacino a las cámaras del documental. Día 3. Córdoba. La mezquita catedral. Pacino camina en silencio por los arcos de herradura, procesando la sofisticación arquitectónica y matemática. El guía, un profesor de historia de la Universidad de Córdoba, explica. Cuando esta estructura fue construida, Córdoba era la ciudad más grande y sofisticada de Europa. Más grande que París, más grande que Londres. ¿En serio? Señor Pacino, Córdoba tenía alumbrado público, bibliotecas, hospitales y universidades cuando la mayoría de Europa todavía era, bueno, lo que ustedes llaman medieval. Pacino está tomando notas en un pequeño cuaderno. Esto cambia completamente mi perspectiva sobre la historia europea. Día 4. Granada. La Alhambra. Pacino está sentado en los jardines del Generalife, contemplando la intrincada geometría islámica. Antonio, tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Por qué me invitaste? Después de lo que dije, tenías derecho a estar furioso. Antonio se sienta junto a él en el banco de mármol. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de tus comentarios? ¿Qué? No que pensaras mal de mí como actor. Eso es opinión artística. Lo que me dolió es que hablaras con tanta autoridad sobre algo que claramente no conocías. Pacino asiente, claramente avergonzado, porque cuando figuras públicas como nosotros hablamos irresponsablemente, afectamos a millones de personas que nunca conoceremos. Tienes razón, pero también me dolió porque reconocí en ti algo que he visto en mí mismo, la tendencia a confundir confianza con conocimiento. Pacino mira directamente a Antonio. ¿Tú también has hecho esto? Por supuesto. He hecho comentarios ignorantes sobre culturas que no entendía. La diferencia es que los míos no fueron transmitidos a 3 millones de personas. Ambos ríen, y hay algo genuinamente sanador en ese momento. Día 5. Sevilla. Una casa en el barrio gitano de Triana. Pacino está sentado en un patio tradicional mientras una familia gitana prepara una comida comunal. El patriarca, un hombre de 60 años llamado Diego, toca guitarra mientras su nieta de 8 años practica pasos de flamenco. Señor Pacino, Antonio nos dijo que usted piensa que somos, ¿cómo dijo? ¿Tribales y violentos? Pacino se ve mortificado. Señor Diego, debo disculparme. Hablé de ignorancia total. No se preocupe, mucha gente piensa así. Pero mire a mi familia. Diego señala alrededor del patio. Sus hijos son enfermero, profesora, mecánico, artista. Somos gitanos andaluces desde hace 500 años. ¿Ve usted algo violento aquí? Pacino mira alrededor, niños jugando, mujeres cocinando, hombres discutiendo fútbol, adolescentes practicando música. Solo veo familia. Exactamente. Somos como cualquier familia. Amamos, trabajamos, soñamos, sufrimos. No somos sus estereotipos de Hollywood. Esa noche, durante la cena, Diego le enseña a Pacino los fundamentos del flamenco. El flamenco no es música primitiva, señor Pacino. Es una forma de arte que requiere décadas de estudio. Es matemática, es poesía, es historia emocional. Pacino intenta algunos pasos básicos,
claramente fuera de su elemento pero genuinamente interesado. Es más difícil que actuar, se admite. Es diferente a actuar, corrige Diego. En el flamenco, no finges emociones, canalizas emociones reales a través de forma artística. Día 6, el último día. Antonio y Pacino están sentados en la terraza de la casa de Antonio, contemplando el Mediterráneo mientras el sol se pone. Al, ¿qué has aprendido esta semana? Pacino toma un largo sorbo de café antes de responder. He aprendido que soy un idiota. Ambos ríen. No eres idiota, Al. Fuiste ignorante. Hay una diferencia. ¿Cuál? Los idiotas no pueden aprender. Los ignorantes sí. Pacino saca su cuaderno, que ahora está lleno de notas, direcciones, números de teléfono. Antonio, esta semana ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, no solo sobre Andalucía, sino sobre la responsabilidad que tenemos como figuras públicas. ¿Qué vas a hacer con esa nueva perspectiva? Quiero hacer algo público, algo que corrija el daño que hice. 3 semanas después, The Joe Rogan Experience transmite un episodio especial de 2 horas, Al Pacino Returns, What He Learned in Andalucía. Pacino está sentado en el mismo lugar donde había hecho sus comentarios ignorantes, pero es claramente un hombre transformado. Joe, vine aquí hace un mes y dije cosas ignorantes sobre la cultura andaluza. Antonio Banderas me dio la oportunidad de aprender, y quiero compartir esa educación con tu audiencia. Durante las siguientes 2 horas, Pacino describe meticulosamente cada día de su viaje, mostrando fotografías, leyendo de sus notas, corrigiendo sistemáticamente cada estereotipo que había perpetuado. La verdad es que Andalucía es una de las regiones más seguras, más educadas, y más sofisticadas de Europa. Mi descripción fue no solo incorrecta, sino ofensiva. ¿Qué quieres que la gente entienda? Que nunca hablen con autoridad sobre culturas que no conocen, que investiguen antes de formar opiniones, que reconozcan cuando están equivocados y hagan algo para corregirlo. Al final del programa, Pacino hace un anuncio que sorprende a todos. He decidido donar $1 millón para crear un programa de intercambio cultural entre estudiantes americanos y andaluces. Va a llamarse The Banderas Pacino Cultural Bridge. Un año después, durante la ceremonia inaugural del programa en la Universidad de Málaga, Antonio y Al están juntos en el podium. ¿Al quiere decir algo?, anuncia Antonio. Pacino se acerca al micrófono, claramente emocionado. Hace un año, vine a este podcast y demostré que la ignorancia puede venir de cualquier lugar, incluso de personas que deberían saber mejor. Antonio Banderas me enseñó que la sabiduría viene de admitir cuando no sabes algo y estar dispuesto a aprender. Se gira hacia Antonio. Antonio, gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza no está en defender tus errores, sino en corregirlos. El auditorio explota en aplausos mientras los dos hombres se abrazan. Epílogo, 2 años después, Al Pacino está de vuelta en The Joe Rogan Experience, pero esta vez como profesor improvisado. Joe, he traído algo especial, dice, sacando un libro. Andalucía, una historia cultural, por Antonio Banderas y Al Pacino. ¿Escribieron un libro juntos? Escribimos la historia real de una cultura que yo malinterpreté, y Antonio tuvo la generosidad de ayudarme a contar esa historia correctamente. Muestra el libro a las cámaras. Todas las ganancias van al programa de intercambio cultural, porque la mejor manera de combatir la ignorancia es con educación, y la mejor manera de honrar una cultura es aprendiendo sobre ella de verdad. Y así, un momento de ignorancia se convirtió en décadas de educación cultural. Al Pacino aprendió que la verdadera grandeza no está en nunca equivocarse, sino en tener la humildad de aprender cuando lo haces. Antonio Banderas demostró que la mejor venganza contra los estereotipos no es la ira, sino la educación elegante que transforma enemigos en aliados, porque los verdaderos maestros no humillan a los ignorantes, los educan hasta convertirlos en sabios. Y así fue como Antonio Banderas transformó la ignorancia de una leyenda de Hollywood en sabiduría cultural. Al Pacino pasó de insultar a Andalucía a escribir un libro sobre su rica historia junto a Banderas. Hoy existe el programa Banderas Pacino Cultural Bridge, que ha educado a miles de estudiantes, porque Antonio nos enseñó algo fundamental: la mejor respuesta a los estereotipos no es la venganza, sino la educación que convierte enemigos en maestros. Si esta historia te llenó de orgullo por la clase española y la humildad de admitir errores, dale like, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para aprender, y suscríbete porque tengo más historias de cómo la elegancia española transforma la ignorancia mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.